Entonces, buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida y me da mucho gusto que estén aquí presentes porque ustedes son las que hacen posibles estos conversatorios. Hoy tenemos invitada especial, como todos los martes. Hoy tenemos a la licenciada, la maestra Laura García Medina. Es de aquí de Zacatecas y ella es... ay, ella es maestra en idiomas, inglés, ruso, es jubilada de la Universidad Autónoma de Zacatecas, cursó sus estudios como maestra de la lengua rusa en el Instituto Politécnico de Leningrado, hoy San Petersburgo, y la Universidad Estatal de Kubán en Krasnodar, Rusia. Obtuvo la certificación en tanatología por la Asociación de Desarrollo Humano y Tanatología del Estado de Morelos, avalado por la Universidad Autónoma de Morelos, y es egresada de la Escuela de Psicogenealogía en Evolución, Bogotá, Colombia. Actualmente participa en investigación como coautora del último libro de las doctoras Gloria Sierra Uribe y Marta Fonseca Chaparro, que será editado el año entrante con el tema de psicogenealogía. Y esperemos que nos presenten su libro aquí también en el conversatorio. Muchísimas gracias, querida Laura, por estar aquí con nosotros y regalarnos esta hora aquí con este tema tan interesante y la verdad es que poco conocido, ¿sí? Muchas Entonces, pues gracias. me da mucho gusto que estés aquí acompañándonos y espero que no sea la última vez que estés aquí y te dejo la palabra, te cedo la palabra. Muchas gracias. Pues yo con mucho gusto y comentarles que sí, que este libro que está en pañales, aquí está también conectado el doctor Francisco García González, que juntos nos está tocando hacer la investigación de una parte del libro. Entonces, yo creo que él también con mucho gusto estaría dispuesto a que entre los dos, en el momento que salga, hagamos un prelanzamiento, pues contigo, Edith, Claro, precisamente el canal que es el tema de psicogenealogía, pero bueno, ya de esto hablaremos luego para no distraernos del tema que nos ocupa el día de hoy. Pero a mí me da mucho gusto que esté el doctor García González, mi esposo, también escuchándonos hoy. Y bueno, pues él es un genealogista y doctor en historia, entonces me, me da mucho gusto que pueda estar también hoy. pues bienvenido, doctor. Y aquí Gracias, también esperamos que nos apoye con algún tema. gracias. Bienvenido. Bueno, voy a empezar con una cita de San Agustín que dice, los muertos son invisibles, mas no ausentes. Y esto es, por supuesto, muy cierto y en tanatología, pues tenemos muy claro que no están ausentes mientras están en nuestro recuerdo y que mientras los recordemos, de la manera que sea que los recordemos, con dolor o con nostalgia o con las dos, siguen presentes en nuestra vida, de tal manera que el pasado es presente siempre. Pero más allá de eso, mm, en psicogenealogía, una de las cosas apasionantes, diría yo, de la psicogenealogía es ver qué tan presentes están. Y cuando digo qué tan presentes están, ni siquiera nos imaginamos cuánto, mientras no sabemos y no conocemos la historia familiar, la historia de nuestro árbol, la historia de nuestros ancestros, que siguen presentes en nosotros a través de síntomas en nuestras enfermedades, en los traumas que vivimos y que no entendemos por qué nos suceden estas cosas, en las repeticiones que se dan en nuestra vida, entre otras muchas cosas que vamos a ir viendo, aunque sea someramente por encimita. Y después habrá la oportunidad, si nos permiten ustedes y sobre todo
la doctora Edith, de poder profundizar en algunos de los temas que les interesen al respecto. Somos la suma de las miles de vidas de nuestros ancestros por parte de nuestro padre y nuestra madre. Es decir, en este árbol genealógico, en este árbol familiar, convergen en el nuestro dos ramas muy importantes que son la paterna y la materna. Nuestros antepasados siguen presentes en nuestros genes, habíamos mencionado ya en nuestra memoria, en nuestro sentir, pero también en la historia de sus propias vidas, la contada y la silenciada, la del éxito y resiliencia, así como las de muertes violentas en guerras, en parto, en accidentes de todo tipo. Somos producto de su dolor expresado con rabia o callado. Están presentes sus enfermedades, que fue parte de un legado que nos dejan y que luego vamos a ver también esto con más detenimiento. Están presentes en nosotros, en nuestra historia, el dolor de ellos cuando tuvieron que emigrar y que los llevó a dejar su tierra natal, y muchas veces en esa tierra natal tuvieron que dejar parte de su familia, parte de su historia, de sus bienes, de lo que tuvieron que dejar ahí atrás por guerras, por persecución política, etcétera. Porque yo creo que nadie podemos poner en duda que, por ejemplo, quienes estamos hoy aquí, ninguno podemos decir que somos únicamente mexicanos y que no tenemos ninguna parte de nosotros que haya venido nuestros ancestros de más allá del mar. Y bueno, está Rosalía, que es cubana, creo que ella puede decir lo mismo, y diría con certeza absoluta que todos podemos decir lo mismo. Nadie tenemos el 100% de un solo origen en nuestros genes. Los que fueron a las guerras y no volvieron, los que fueron a las guerras y volvieron lisiados en parte de su cuerpo, pero también su alma destrozada de haber visto la violencia que se vivió, los héroes, los vencedores, pero también los sometidos, los que fueron vencidos. Todo esto, todas las vivencias que ellos tuvieron están en nosotros. Los machistas, los intelectuales, las mujeres sumisas, las mujeres rebeldes, también las intelectuales. Todos ellos viven dentro de nosotros. De ellos, de sus historias, de sus genes, surge el átomo inicial de la persona que somos hoy. Es muy probable que ustedes conozcan el libro de Mark Walling, Este dolor no es mío. Es un libro muy interesante y hay una parte que quiero rescatar para nuestra plática del día de hoy, en donde él habla de que el inicio de nuestra vida, y hablo de la vida biológica, porque nuestra vida no es nada más la biológica, por lo que mencionaba anteriormente, pero nuestra vida biológica inicia desde nuestra abuela materna. Es decir, cuando nuestra abuela materna se embarazó y nuestra madre era apenas el inicio de ese embrión que después sería nuestra madre, nosotros ya estábamos dentro de ella. Si nos ponemos a pensar en esto, puede incluso parecer una fantasía, puede parecer una cosa increíble y difícil incluso de aceptar. Pero quiero leerles un parrafito de Mark Walling, en donde dice: la historia que compartes con tu familia comenzó aún antes de que te concibieran. En tu forma biológica más temprana, la de óvulos no fertilizados, ya estás compartiendo un entorno celular con tu madre y con tu abuela. Cuando tu abuela estaba embarazada de 5 meses de tu madre, ya estaba presente en los ovarios de la madre, de tu madre, la célula precursora del óvulo del que te desarrollaste tú. Esto significa que antes de que naciera tu madre siquiera, ya estabas en un mismo cuerpo, tu abuela, tu madre y los primeros indicios de ti mismo. 3 generaciones compartidas en un mismo entorno biológico, es decir, en un mismo cuerpo.
Y repito, esto puede parecer ciencia ficción, puede parecer algo que no es real, que es increíble, pero no es así. Hoy está comprobado y yo los invito a que recordemos algunas cosas que dan fe de que la memoria permanece, porque todo lo que pasó con nuestra abuela pasa a nosotros. Entonces, conocer nuestra historia familiar, conocer no nada más los orígenes, sino el desarrollo de cómo se fueron dando la vida de nuestros ancestros, nos da luz para poder entender muchas de las cosas que suceden en nuestra vida. Y regreso a lo que decía hace un momento, los invito a que hagamos una reflexión de cómo la memoria ancestral, y cuando hablo de memoria ancestral, me voy a referir al cerebro reptiliano de miles. Maestra, ¿puede repetir el nombre del autor? Es Mark Wolin. No sé si alcanzan a verlo aquí. Les sugiero este libro, es un libro buenísimo que nos va a ayudar a entender muchas cosas. De todas maneras, en el chat en un ratito más les pongo el nombre, tanto del libro como del autor. Les decía, en el cerebro reptiliano tenemos tanta información. Han pasado miles de años desde que los primeros seres humanos aparecieron en la Tierra como tal. Hablo ya del ser humano, pues, en cierto desarrollo. Cuando ellos surgieron, hubo situaciones que los llevaron a proteger la vida. ¿Cuál es el primer mandato, el primer objetivo del ser humano en la Tierra? Y sigue siendo todavía, pero desde entonces, la reproducción de la especie. La reproducción de la especie implica o garantiza que la especie no se extinga. Y esto implica pues que tengamos que defendernos y hubo momentos traumáticos que amenazaron a nuestra vida. Yo quiero hacer referencia al hecho, yo creo que todos los que estamos aquí, o la gran mayoría de los que estamos aquí, recordamos en nuestra niñez cuando había esos pizarrones verdes y que los maestros escribían con gis. ¿Se acuerdan de eso? Pues sí. ¿Y qué pasaba cuando el gis, cuando lo arrastraba la maestra, se generaba una situación que provocaba, muchas gracias, tocaya Laura Vázquez? Sí. ¿Qué pasaba cuando el gis chirriaba? Cuando la maestra estaba escribiendo, el maestro estaba escribiendo y hacía ese sonido. ¿Cuántos de ustedes se emocionaban y decían, qué padre se oyó eso, maestra, otra vez, otra vez, otra vez? Yo creo que ninguno. A todos nos entraba una especie de ansiedad, podría ser, lo que fuera que cada uno, como lo describamos cada uno, no era un sentimiento agradable, sino que nos hacía, no sé, cerrar incluso los puños. Y cuando digo cerrar los puños, ahorita voy a explicar por qué. Lo cierto es que no era agradable. Esto tiene que ver, y nos vamos a aquella época en donde todavía el ser humano no era suficientemente evolucionado, estaba en ese proceso recién, y eso trae a nuestro recuerdo, miles de años después, el arañar de la piedra de los osos, el contacto de las uñas de los osos arañando la piedra cuando nuestros ancestros, nuestros chosnos, muy atrás, miles de años atrás, vivían en cuevas. Entonces, ese chirriar de las uñas del oso es igual al chirriar del gis en el pizarrón. Imagínense lo que significaba para los seres humanos o para el hombre en la edad de piedra, el oír ese sonido implicaba que había una amenaza contra su vida, porque un hombre no se puede poner contra un oso y pensar que tiene posibilidades de salir vivo solo. Y ahorita vamos a ver la importancia de enfrentar solo al depredador que enfrentarlo en conjunto. Esa es una. Pero también, ¿cuántos de ustedes, cuántos de nosotros
o de nuestros amigos, de nuestros conocidos, tienen un problema con la mandíbula cuando apretamos y rechinamos los dientes en la noche. Cualquier psicólogo, incluso los dentistas, nos pueden decir que eso es producto de ansiedad. Otra vez me refiero, y vamos atrás a la edad de piedra, cuando estábamos menos evolucionados todavía. Aquí Johnny Navarro nos dice yo. Él tiene esa situación de apretar la mandíbula, y esto es producto de la ansiedad y que viene de una memoria ancestral. Cuando se han fijado los perritos, cuando llega un perro más grande, los chihuahueños, por ejemplo, ¿cómo hacen ellos o cómo pretenden ellos parecer fieros ante un perro más grande? Lo primero que hacen es enseñarle los dientes, porque eso está mandando un mensaje de que yo también soy fiero, puedo ser pequeño, pero soy fiero, estoy dispuesto a defenderme. Y el enseñar los dientes, nosotros ya en nuestra evolución no enseñamos los dientes, mal nos veríamos, si alguien diría llévensela a un manicomio, pues como me siento amenazada y voy, no hago esto, pero mi cerebro reptiliano está teniendo esa actitud de apretar los dientes como un recuerdo de un recuerdo que está grabado en nuestro cerebro reptiliano. Entonces, imagínense, si todavía tenemos esas reacciones, son reacciones, una reacción es algo que no decidimos, que es sin pensar, que se da de manera automática. Si todavía tenemos esas reacciones después de miles de años que han pasado, no tendremos reacciones de lo que pasó con nuestra abuela hace poquitos, muy poquitos años atrás. Pues por supuesto que sí. Esto es algo que, pues que nos deja la reflexión a quienes todavía en algún momento llegamos a dudar, me cuento entre ellas, no a dudar, pero sí a reflexionar. ¿Será posible que lo que haya vivido mi abuela me esté afectando? ¿Será posible que lo que se vivió 4 o 5 generaciones atrás, que incluso desconozco, que no tengo la menor idea de que sucedieron, pero que está reflejando los traumas, sobre todo los traumas que vivieron mis ancestros, están reflejando en mi vivir el día de hoy, en mis enfermedades, en mis angustias, en mis depresiones que no entiendo, en mis repeticiones que hay en la vida? ¿Por qué, por ejemplo, una mujer se casa con un hombre violento y se divorcia o tiene novio y lo deja y se vuelve a involucrar con otro en la misma situación y lo deja y luego se casa con uno en la misma situación y se dan estas repeticiones y dice, no sé por qué me pasa esto? Es una situación común, pero también, por ejemplo, una consultante me comentaba, yo tengo una pareja y llego a durar hasta 3 años y medio o poquito pasados, pero antes de cumplir los 4 años, tronamos. Y luego vuelve a darse una relación, todo va muy bien, todo va excelente, y antes de los 4 años, tronamos. Y han sido varias ocasiones en que le ha sucedido esto. Entonces empezamos a estudiar su genograma, empezamos a indagar y a investigar en su árbol familiar qué, qué había pasado con su mamá, con los embarazos de su mamá. Y resulta que la mamá había tenido varios embarazos y antes de los 4 meses abortaba, hasta que finalmente pudo embarazarse y llegar al final. Entonces, esto era una repetición que quedó en su memoria y ahora ella lo estaba repitiendo de otra manera. Es un ejemplo. Pero regresando decíamos, los momentos traumáticos que amenazan nuestra sobrevivencia, que quedan grabados en el inconsciente colectivo social y que nosotros ahora los reflejamos a través de las dos experiencias que comentábamos un momento atrás. Eh, Cuando nos sentimos amenazados, cuando sentimos mucha angustia, cuando sentimos algo, pero no sabemos describir qué, pero nos hace sentir angustia, es muy común también que sintamos un hormigueo en nuestros brazos
o en nuestras piernas y que el corazón nos palpite. Nos despertamos en la noche y decimos, pero si todo está bien, mis hijos están bien, mi familia está bien, mi mamá está bien, ¿por qué siento esto? Precisamente ese hormigueo en los brazos, en las extremidades y en las piernas. Bueno, esto es derivado de que cuando sentimos amenaza, una amenaza a nuestra integridad física, nuestra respuesta de lucha es una, huir. ¿Y qué necesitamos para huir? El corazón empieza a bombear más rápido y bombea más rápido para mandar más sangre a las extremidades, es decir, a los brazos y a las piernas. ¿Por qué a los brazos y a las piernas? Si nuestro impulso es huir para salvarnos, las piernas tienen que tener más irrigación sanguínea para poder correr más rápido. ¿Y por qué a nuestros brazos? Porque un arma que tenemos para defendernos, el puño, aparentando ser una piedra, que fue la primera arma que tuvieron el hombre de la edad de piedra para defenderse. Un puño cerrado simboliza la piedra con la que puedo golpear y defenderme. Y esto es muy común que suceda cuando una persona presenta síntomas de ansiedad, pero que no conoce el origen de ella. Muy pocas veces conocemos el origen de ella realmente, y muchas veces el origen de esa ansiedad está atrás en la historia de nuestros ancestros. Por eso es muy importante conocerla, por eso es muy importante indagar en ella y poder descubrir qué amenazas tuvieron, qué situaciones se dieron. Amenazas las hubo en todos, ¿eh? Si alguien sentimos que nuestro clan no estuvo amenazado, que nuestros padres, nuestros abuelos estuvieron en condiciones de ningún trauma, quiero decirles pues que no es así. Simple y sencillamente, ¿hace cuánto tiempo fue la Revolución Mexicana? La Guerra de Independencia fue en 1810, la Revolución Mexicana en 1910. No ha pasado mucho tiempo. Es decir, nuestros padres, dependiendo de nuestra edad, o nuestros abuelos vivieron esa etapa de guerra. ¿Qué hay en las guerras? En las guerras hay violencia, hay violaciones, hay despojo. ¿Qué más hay en las guerras? Hay muerte, hay asesinatos. Entonces, pensar que no hubo traumas importantes en la historia de nuestra familia es una ilusión. Es muy romántico pensar eso, pero no es realista. Y esto es así para los mexicanos, para los cubanos, para los europeos, para todo mundo, porque bueno, este mundo se formó a través de las guerras, primero de las colonizaciones, de los imperios que se formaron y todo eso llevó como consecuencia pues guerras y las guerras pues ahí están y están dentro de nosotros, todavía tenemos esos miedos inscritos en nuestro inconsciente colectivo social. ¿Qué más necesitamos para sobrevivir? Bueno, sabernos defender, y para que no se extinga la especie es muy importante la reproducción de la especie. Y ahí otra vez regreso a ese cerebro reptiliano que nos está hablando todos los días, que nos está diciendo, aquí sigo presente, hasta que no se resuelvan cosas que se tienen que resolver. Y para la reproducción de la especie, para el hombre en la edad de piedra, era muy importante que hubiera mensajes corporales que atrajeran al macho para que la hembra pudiera concebir. Les pregunto, me lo pueden poner en el chat, ¿qué parte del cuerpo de la mujer, que es la que concibe y lleva en su vientre al producto de ese acto de unión? Ahorita voy a hablar nada más de unión, amoroso fue después, pero al principio era nada más la necesidad, como en los animales, también nosotros tuvimos esa etapa, la necesidad de reproducirnos. Entonces, ese acto de unión sexual, ¿qué parte del cuerpo de la mujer les llama más la atención a los hombres? Me lo pueden poner en el chat. Como mujeres lo sabemos y como hombres también.
Los senos, perfecto. Las caderas, sí. El trasero, sí. Los senos. Los órganos sexuales externos, senos y caderas, busto y caderas. Sí, claro que sí. ¿Y por qué? Los senos, porque los senos es la vida, es el alimento que permite que el bebé, una vez que nace a la vida, pueda mantenerse en la vida. Si no tuviera la posibilidad de dársele el alimento a través de los senos de la madre, ese ser no podría vivir. Entonces los senos significa vida. No poder tener acceso a ese alimento significa muerte. Las caderas. Unas caderas anchas simbolizan una mujer con un alto grado de fertilidad, porque una cadera ancha dice, aquí puedo alojar a muchos hijos. Una cadera angosta, estamos hablando del inconsciente colectivo, una cadera angosta no da la idea de que pueda ser suficientemente fuerte para tener muchos hijos. Los glúteos. Los glúteos es una de las partes del cuerpo que más llaman la atención al hombre. Es muy difícil que nos encontremos un hombre que diga, ay, qué bonitas pestañas tienes, qué hermosas pestañas, estoy enamorado de tus pestañas. Pues puede ser, ¿verdad? Pero no es lo que primeramente ve. Lo que primeramente ve, lo que primeramente llama su atención de manera inconsciente son las pompas, los senos y una cadera ancha. ¿Y los glúteos por qué? Los glúteos porque el hombre primitivo no estaba erguido, no caminaba erguido, caminaba totalmente encorvado. Entonces, lo primero que podía ver un macho al acercarse a la hembra eran los glúteos. Y así se acercaba y así copulaban. Entonces, esa memoria se queda aquí, se queda grabada y la llevamos hasta el día de hoy. Fíjense cuántos años, cuántos milenios de años han pasado y está tan grabada en nosotros que hoy, si le preguntamos, si hacemos una encuesta de ver qué cosa se le hace más atractivo a un hombre de una mujer, seguramente va a incluir otras cosas como el que sea una mujer que tenga la capacidad de tener una plática, no sé, cultural o académica o qué sé yo, o que sea una mujer amable, en fin, ya hay otras cosas que fueron cambiando a través del desarrollo de nosotros como seres humanos y que quizás los glúteos, los senos no sea lo más importante, pero sí tengo que decir que no deja de ser importante, porque todas hemos visto, y los hombres también lo saben, que cuando pasamos con al lado de una chica muy atractiva en ese aspecto, disimuladamente o no tan disimuladamente, pero voltean a verlas. Incluso nosotras de repente, nosotras volteamos a verlas, a lo mejor acá en nuestra mente, haciendo una comparación entre la chica que pasó, la señora que pasó y yo. Y los hombres, pues, ni siquiera lo piensan, o sea, si nos ponemos a decir, eres un coqueto, sinvergüenza, no, es una cosa que ni siquiera lo piensa, se da en automático, es una reacción y las reacciones no se piensan, esas simplemente se dan sin pensar. Y hay otra cosa muy interesante, fíjense, y no por eso me pinté los labios rojos, es que pensé en ponerme este vestido que me gusta mucho, el color rojo, y dije, pues voy a pintarme los labios rojos. Y ahorita que estoy viendo aquí mis apuntes, los labios rojos son muy atractivos a un hombre porque simulan los labios genitales, los labios de la vagina. Y eso otra vez regreso a recalcar que es una cosa inconsciente, pero no es lo mismo unos labios rojos que unos labios como ahorita también se acostumbra, negros, que he visto algunas chicas muy jovencitas, por cierto, con los labios pintados negro o gris o morado. Esos no son atractivos sexualmente para los hombres. Entonces, sí, uno, reaccionamos a los momentos traumáticos que amenazan nuestra sobrevivencia. Dos,
nos vemos atraídos para la reproducción de la especie por ciertas partes del cuerpo femenino. Y tres, la sobrevivencia propia y la del clan solamente se garantiza si estamos agrupados. Solos no podemos sobrevivir. Y eso nos lleva a que hay un sentido muy grande de la necesidad de pertenecer, de estar dentro de un clan, de estar dentro de un grupo, porque si no estamos dentro del grupo, no podemos sobrevivir. Ese es el mensaje y eso es lo que tenemos grabado en nuestro inconsciente. Pero es cierto que un niño que es arrancado de la madre en el momento de nacer, por supuesto, no puede sobrevivir, muere. Puede sobrevivir, se lo llevan con la madre y la llevan con otra mujer que le dé o con otro grupo que le dé el alimento que necesita, pero solito por sí mismo no. El hombre primitivo no podía enfrentarse a un oso, no podía enfrentarse a un tigre, no podía enfrentarse a un animal depredador solito. Entonces, estar solo significa muerte. Y esto nos lleva a hacer cosas que nos haga sentirnos perteneciente a ese grupo o a ese clan. En primer lugar, a nuestro clan, es decir, a nuestra familia. Hay cosas que en nuestra familia se dan como parte de la educación que tienen que ser seguidas por los miembros de nuestra familia. De otra manera, es lo que llamamos en constelaciones familiares, en constelaciones, bueno, Bert Hellinger lo llamó así, la mala conciencia, cuando no estamos siguiendo los dictados que se dan en nuestra familia. Les pongo un ejemplo muy clásico, ya no es tanto así, no es un mandato que se tenga que seguir a rajatabla, pero en mis tiempos de jovencita y quienes están más o menos en el rango de mi edad podrán recordar, una mujer tenía que ir virgen al matrimonio, porque de otra manera era considerada que manchaba a la familia, manchaba el nombre de la familia si no llegaba virgen o si tenía un hijo fuera de matrimonio. Entonces, para pertenecer en la buena conciencia, teníamos que aceptar y seguir los dictámenes, aquello que nos dictaba nuestra familia. Y más allá de la familia, pues la sociedad. Y la sociedad era mal visto, una mujer que tuviera un hijo fuera de matrimonio era señalada, era juzgada duramente. Eso va cambiando, pero todavía hay reglas dentro de nuestra familia y en la sociedad que para sentirnos que podemos pertenecer a ella tenemos que seguir, empezando por las legales, ¿no? El no matarás, no robarás, todo eso que están dentro de son legales, pero también son religiosas y también son morales. Hay muchas otras, estoy yendo a las más, a las que están, digamos, en un extremo, pero hay muchas otras que ni siquiera son tan fuertes, pero que las seguimos para poder tener ese sentido de pertenencia. Y esto que hacemos para pertenecer y para sentirnos parte del clan, porque es un mandato de la sobrevivencia, se llama lealtades familiares. Cuando ya mandaron ahí, Melinda nos hizo el favor de mandar el PDF del libro Este dolor no es mío. Es muy interesante. Hay partes un poquito complicadas de entender, muy poco, la verdad, pero sí es fascinante. Las lealtades familiares. Las lealtades familiares, cuando hacemos el estudio de la historia de nuestros ancestros, que es la nuestra, finalmente, nosotros no nacemos y cuando nacemos empieza a escribir nuestro libro. No, cuando nacemos ya traemos una gran mochila, un equipaje enorme que vamos cargando de cosas que no son nuestras, que son de nuestros ancestros, pero que nosotros lo vamos cargando porque hay cosas en ellas que tenemos que ver, que sanar, que conocer para poder sanar precisamente. Y en esto hay 14 categorías en la psicogenealogía y una de ellas es precisamente las lealtades. La lealtad es cuando la chica no se embaraza porque no es aceptado en su familia y entonces ella es leal a las mujeres de su clan, a los miembros de su clan, a los miembros de su familia, no nada más los actuales, sino los pasados,
y no se embaraza, hasta que llega una que rompe con todo eso y se embaraza. Y entonces es lo que nosotros llamamos la oveja negra, que seguramente han oído, y que en esta película colombiana de Encanto se explican algunas de esos personajes de la novela familiar, de la novela de nuestro árbol. Nosotros somos continuadores, somos la continuación de una novela que empezó muchas generaciones atrás y nosotros estamos escribiendo la saga de esa novela. No es una novela diferente. Nosotros escribimos la saga de ella y que va a continuar con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros posgénitos. De cómo continúa con nuestros posgénitos depende de lo que podamos sanar nosotros. Por eso es tan importante. Las lealtades familiares, les comento otra de las categorías, que son 14, no va a haber tiempo para verlas todas, pero les voy a mencionar dos antes de pasar a las preguntas que tengan ustedes. El síndrome de aniversario. El síndrome de aniversario es una de las categorías psicogenealógicas de la novela familiar y esta tiene que ver con que cada determinado tiempo se repiten sucesos que pueden ser sucesos felices, pero también, y esto es muy importante, ¿y por qué es más importante los sucesos trágicos? Porque en consulta nosotros no tenemos en el consultorio los tanatólogos, los psicólogos, psicólogas, psiquiatras, no tenemos en consulta a las personas que llevan eventos felices para contarlos. Precisamente quienes llevan heridas son las que van a consulta. El síndrome de aniversario puede ser de eventos felices, pero sobre todo lo que nos interesa a nosotros para poder sanar son de eventos trágicos que se repiten cada determinado tiempo. El síndrome de aniversario se puede dar en las sociedades y sobre todo en la familia. Les voy a poner un ejemplo que hace rato mencionaba. En 1810 fue la independencia de México, fue una guerra, no nada más de México, ¿eh? Si nos ponemos a revisar las independencias de los países latinoamericanos, fueron muy cercanos en esa fecha. Bueno, la nuestra fue en 1810. ¿Qué se dio en esa guerra? Pérdida de propiedades, violaciones, asesinatos, ¿qué más? ¿Qué más se da en las guerras? Secuestros, muerte, por supuesto, derramamiento de sangre. Eso se dio en 1810. 100 años después, en 1910, la Revolución Mexicana, que fue también secuestros, pérdida de propiedades, migraciones, gente que tuvo que irse de aquí huyendo de la violencia y dejar cuánta cosa. ¿Qué más? Muertes, por supuesto. Todo esto. 2010. Empieza una guerra. Hoy le pueden decir como quieran, pero es una guerra con el narcotráfico en México, en Colombia, también 100 años después de su revolución, que sucedió 100 años después de su independencia, es decir, son ciclos. ¿Y qué pasa en esta guerra que estamos padeciendo en países latinoamericanos y México, por supuesto, también? Hijos sin padres, nos dice Maribel, exactamente. Hijos sin padres porque se fueron a la guerra y no volvieron, o porque se fueron y se quedaron allá, o porque migraron para luego llevarse a la familia y ya no regresaron. Todo eso son traumas, y son traumas que se quedan inscritos en la novela familiar y que tienen consecuencias en las generaciones actuales y que tienen mucho que ver nuestras ansiedades, nuestras angustias que decimos, pero no sé de dónde viene. Las pandemias, nos dice Edith, sí. Si revisamos las pandemias, cada cuánto tiempo se van dando, nos vamos dando cuenta que las pandemias también tienen un ciclo de años que se repite. Y esto se va a seguir repitiendo mientras no lo veamos y no lo atendamos y no lo sanemos.
porque aquello que no vemos, que no sanamos, se repite hasta que lo podamos ver y que lo podamos sanar. Entonces, este es el síndrome de aniversario. Hay muchos ejemplos, no nada más en la historia, sino de manera muy particular en las familias, que incluso ejemplos de consultantes que van y cuando empezamos a estudiar la historia de la familia vamos viendo cómo se van dando y podemos trabajarlos. Pero les voy a hablar también de otro, son 14, nada más voy a mencionar estos dos, aunque les mencione todos, pero nada más voy a poner ejemplos de estos dos, órdenes y desórdenes emocionales. Dentro de los órdenes y desórdenes emocionales está la parentalización, que es cuando un hijo no ocupa su lugar, que está en esta línea, y se sube a ocupar el lugar del padre o de la madre. Se sube a ocupar ese lugar y se desordena la conformación de la familia y suceden muchas cosas. Por ejemplo, cuando un padre se va a Estados Unidos, el hijo mayor sube a ocupar el papel del padre porque él está a cargo de apoyar a la madre y a los hijos y ese hijo normalmente no se casa porque la mamá ocupa el lugar de una esposa. Estoy hablando nada más energéticamente y en lo que es la psicogenealogía exclusivamente, pero al ocupar ese espacio tiene a una pareja simbólica, por supuesto, y entonces ellos normalmente no se casan. Si se llegan a casar, se divorcian. No, no pueden porque está ocupado el lugar. Y les voy a hablar de otro para finalizar, antes de cerrar para sus preguntas, el hermano de reemplazo. El hermano de reemplazo es cuando muere un niño en la familia y el que llega después de él es hijo de reemplazo. Pero luego hay muchos casos en que aparte de que llega ese niño, que incluso le dicen, ya no llores, mira, pudiste tener otro hijo. Por supuesto que no, ningún otro hijo va a ocupar el lugar de un hijo que murió a temprana edad. Es un trauma tremendo y un dolor tremendo. Pero cuando encima de todo eso le ponen el nombre del niño que murió al que sigue, se genera una situación muy, muy, muy confusa para ese niño. Les voy a hablar de Vincent Van Gogh. Vincent Van Gogh, ustedes saben, fue un pintor muy reconocido, holandés, tenía esquizofrenia. Resulta que cuando él estaba chiquito, tendría, no sé, 6 años quizás, supongo, estoy calculándole la edad, porque su madre lo lleva, él veía que su madre, desde muy pequeñito, él salía por las mañanas y se iba y regresaba con los ojos rojos. Pero uno de esos días la madre se lleva al niño. Yo creo que no tuvo con quién dejarlo, quien lo cuidara, y se lleva al niño al cementerio. Llegan al cementerio y el niño ve que la mamá llora, que pone flores, que reza, que el niño anda jugando por ahí entre las tumbas, y cuando la madre va por agua para regar las flores que dejó en la tumba donde ella lloraba, el niño se acerca, por eso creo que debería tener esa edad más o menos, y lee el niño Vincent Van Gogh, él, hijo de, y el nombre de su papá, y el nombre de su mamá, yace aquí después de haber fallecido de bla, 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 bla. Una cosa pequeña, pero a él le impactó ver su nombre y el nombre de su papá y de su mamá. Él dijo, ¿ese soy yo? Ahí estoy yo. Y entonces cuando regresa la mamá le dice, fue tu hermanito, pero el niño se le quedó aquí. Imagínense el trauma de ver su propia tumba ahí. Bueno, él tuvo una vida muy trágica, muy trágica. Después quien ocupó el lugar de su papá, cuando fallece el papá, fue su hermano Teo. Él fue un hermano parental, es decir, se parentalizó. Y termina finalmente, le estoy haciendo un resumen nada más pero esto viene en el libro de Anne Anselm Schutzenberger, que es muy importante para el estudio de la psicogenealogía, que se llama Ay, mis ancestros. Aquí viene esa historia y viene analizado los efectos de ello
por ser un hermano de reemplazo. También lo recoge un libro de Gloria Sierra Uribe, que es una de las maestras. Ella es autora de varios libros de psicogenealogía y es una de las maestras con las que estamos escribiendo el libro, el doctor Francisco García González y yo, como coautores. Y ella recoge también esta historia de Vincent Van Gogh. Estaba buscando a ver si lo tenía aquí para enseñarles la portada. No lo tengo, pero bueno, yo luego les paso el nombre. Sí, aquí está. Es Despertares, conciencia psicogenealógica del cuerpo. Es este de Gloria Sierra Uribe, de la editorial San Pablo. Y recoge otros casos clínicos que explican situaciones que se van dando derivadas de traumas y muchos otros dentro de las categorías esenciales. Les voy a enumerar ya para terminar, sin entrar en ellas, nada más quería mencionar estas dos, pues como un ejemplo, pero otra de las categorías es la contabilidad familiar. Nosotros tenemos un gran libro de contabilidad en donde van los méritos y las deudas, todos, absolutamente todos. La novela familiar, la cripta, el secreto y el fantasma, esto tiene que ver con los secretos que guardamos y que han guardado de nosotros y que desconocemos y cómo nos impactan, sobre todo cuando son secretos que tienen que ver con violencias y muertes. Lealtades y fidelidades, el efecto Zeigarnik, el síndrome de aniversario que ya mencionamos, situaciones complejas y confusas, perturbación del sistema de vínculos, que es el que ahorita comentaba, entre otros, las maldiciones, la injusticia y neurosis de clases, entre otros. Entonces, para terminar, cierro diciéndoles que conocer nuestra historia es conocer las situaciones que pasaron. No quiero utilizar la palabra errores, es que no hay errores. Lo que sucedió, sucedió porque había una razón detrás de ello para que sucediera. Y el primer mandato, vamos a decir, que tenemos cuando estudiamos la historia de nuestro árbol familiar es no juzgar. Nada de lo que haya pasado atrás nos compete juzgar porque no sabemos en qué condiciones y en qué situaciones se dio. Nuestra intención es conocerlo para poderlo sanar, para no heredarles y no legarles a nuestros progénitos los traumas que ya nosotros estamos viviendo, muchos de los cuales pues han evolucionado y la mayoría se han sanado, pero un gran número de ellos no, porque ni siquiera conocemos lo que pasó allá atrás y entonces. Y esa es la importancia pues de conocer nuestra historia. ¿Y cómo la podemos conocer si no sabemos lo que pasó allá? Pues hay formas. Un genealogista nos puede orientar para poder llegar a conocer datos muy importantes de las vidas de nuestros ancestros a través de la búsqueda de actas originales, son copias de las originales que están en los archivos de cómo murieron, de qué se enfermaron, de los casamientos, de los nacimientos de nuestros ancestros. Y eso nos lleva a empezar a mover el árbol para que el árbol susurre, y créanme que sí sucede, que susurre y que empiece a sacar todas esas cosas de la historia. Hay la forma de hacerlo, no es tan complicada, pero sí hay que dedicarle tiempo, pero vale la pena. La verdad es que conocer nuestra novela y poder reescribirla de manera diferente, la saga que nos toca a nosotros, es muy importante. Y pues aquí le dejo para las preguntas, Edith. Qué interesante tema, ¿eh? Muy Y interesante. Muchas gracias por haberlo compartido y la verdad es que pues reconocemos la importancia de conocer nuestro árbol genealógico y de reconocer también las cadenas generacionales que tenemos, se podría decir, o no sé cómo llamarlas, para poderlas cortar. Yo me imagino, ¿verdad? Sobre todo las que son, las que no son buenas, las que no nos hacen bien. Y bueno, pues mm, pasamos a las preguntas. Por favor, levanten su manita. Yo voy a despedirlos, pero
vamos a seguir, no se vayan únicamente para dejar de grabar, porque muchas veces hacen preguntas personales y para que no queden en el canal, ¿sí? Este, Laura, maestro Francisco, les doy las gracias. De verdad, gracias por regalarnos esta hora de su tiempo y los esperamos de verdad para continuar con estos temas que son de mucho interés, muy interesantes. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Y pues estamos en comunicación. Muchas Claro que gracias. sí. Gracias. Bonita noche. Gracias igualmente.